gonadotrópicas. Ya, principalmente esto va a causar la frecuencia y la amplitud de los pulsos de la GNRH, va a actuar sobre la FSH y sobre la LH. Se ha visto que las frecuencias lentas como tal van a producir una síntesis de la FSH y las amplitudes largas en sí van a producir una mayor síntesis de la LH. También entre algunas regulaciones de la FSH vamos a encontrar las activinas. Las activinas principalmente van a estar producidas en las células gonadotrópicas hipofisiarias y también en las células folículo estrelladas. Estas van a cumplir principalmente la función de síntesis y la secreción de la FSH y van a estar mediados principalmente por mecanismos autócrinos y parácrinos que a su vez van a estar mediados por la polistatina. También tenemos a las inhibinas, que en sí estos van a ser los antagonistas potentes. Eso principalmente se van a expresar en hipófisis y sobre la inhibina gonadal, y estos van a cumplir la función principal de la inhibición de retroalimentación de la FSH. Ya. El sistema reproductor como tal se encuentra continuamente, sometido a un sistema clásico de retroalimentación negativa endocrina. Esta se va a estar dado principalmente por tres características, y la primera va a ser el estradiol y la progesterona. Esta va a actuar sobre la quispectina y la dinorfina, y también sobre las neuronas KNDY. Esta principal van a cumplir la función de inhibir la secreción de la GNRH. También las inhibinas, estos se van a expresar principalmente sobre la hipófisis y también cumplen la función de inhibir síntesis y la secreción de la FSH. También tenemos el estradiol, que también se expresa en la hipófisis. Este principalmente va a inhibir, pero en mayor proporción, a la FSH que en relación con la LH, y como tal este sistema clásico de retroalimentación negativa nos va a dar como resultado un ovacito maduro, que va a ser característica de una función reproductora madura. También tenemos que forma parte la retroalimentación positiva, que principalmente se encuentra dada por los estrógenos. Estos estrógenos van a causar un aumento de la LH, lo que va a favorecer la ovulación y a su vez la producción de un folículo maduro. También los estrógenos van a formar parte de la retroalimentación tanto negativa como positiva. En la retroalimentación negativa vamos a dar que principalmente se va a expresar mayormente en el hipotálamo, pero también se puede expresar en la hipófisis. Y la retroalimentación positiva se expresa mayormente, se expresa en la hipófisis, y como tal la función de estos va a ser la secreción de la GNRH de forma permisiva. Ya, continuando, tenemos la fase folicular. Esta fase folicular se encuentra en sí caracterizada por un reclutamiento de una corte de folículos secundarios y por la selección ulterior de un folículo preovulatorio dominante. Esta principalmente va a comenzar en el primer día de la menstruación, pero se ha visto que el reclutamiento como tal de los folículos inicia en fases anteriores, principalmente debido al aumento de la FSH en la fase lútea tardía del ciclo previo. También va a existir una pérdida de la retroalimentación negativa conferida por los esteroides gonadales y quizá por la inhibina A, lo que va a provocar una proliferación de las células de la granulosa, lo que ocasiona el incremento de los niveles de inhibina B durante la fase folicular temprana. A su vez, la inhibina, sumada con los aumentos de los niveles de estradiol y también la inhibina A, van a restringir la secreción de la FSH durante este ciclo crucial, y esto va a causar en sí que un folículo madura en casi todos los ciclos. Ya, a medida que crece este folículo dominante, este va a adquirir receptores de la LH, lo que va a provocar unos niveles crecientes de estradiol que ocasionan los cambios proliferativos en el endometrio, lo que va a causar un incremento exponencial en el estradiol, lo que ocasiona retroalimentación positiva sobre la hipófisis. También tenemos que en sí aquí se va a generar una generación del pico de la LH y un pico más pequeño de la FSH, con lo que se va a desencadenar en sí la ovulación y la luteinización de las células de la granulosa y de la teca. Y aquí tenemos la fase lútea. En sí, esta vuelta se va a caracterizar en sí por la formación del cuerpo lúteo en el sitio donde se rompió el folículo. Aquí tenemos en sí que va a formar parte de la progesterona y la inhibina A, que principalmente se va a producir en las células de la granulosa luteinizadas. Estos se continúan aromatizando a los precursores de andrógenos derivados de la teca.
para producir estradiol. Estas acciones combinadas de los estrógenos y la progesterona van a ocasionar los cambios secretores del endometrio que van a ser indispensables para la implantación. También tenemos que el cuerpo lúteo prevalece por la acción de la LH, pero su vida es finita debido a la disminución de la sensibilidad a la LH. A la LH también se va a producir una degeneración del cuerpo lúteo y que va a tener como resultado una disminución progresiva del soporte hormonal del endometrio. Aquí la inflamación y la hipoxia la hipoxia y la isquemia locales van a provocar cambios vasculares en el endometrio y se va a inducir la liberación de citocinas, muerte celular y descamación del tejido. Si se produce en sí la concepción, el trofoblasta va a producir la hormona coriónica humana, o por sus siglas HCG, que se va a unir a los receptores de la LH del cuerpo lúteo, lo que va a hacer una producción de esteroides y va a evitar en sí la embulación del cuerpo lúteo hasta que la placenta inicie su función normal. Dentro de la valoración clínica de la función ovárica, tenemos que el ciclo menstrual debe regularizarse de 2 a 4 años después de la menarquia, y dentro de este periodo generalmente va a ser regular, bueno, va a ser común mostrar o que las mujeres presenten ciclos anovulatorios y regulares. Dentro de una vida reproductora adulta normal, tenemos que el periodo menstrual va a durar una media de 28 días y va a tener un rango entre 25 a 35 días. Y entre estos periodos van a tener una variedad de ciclos entre más o menos 2 días. También tenemos que la fase lútea en sí va a ser la fase que va a ser más continua, que se presente, que no va a presentar en sí mayores inconstancias, va a ser constante y va a tener un rango entre 18 o 14 días en los ciclos normales. Y la mayor parte de esta inconstancia de los ciclos se debe en sí a las variaciones de la fase folicular. También tenemos que el sangrado menstrual va a tener una duración normal, o que va a ser la más común, que va a ser entre 4 a 6 días. Y también este ciclo menstrual generalmente se ha visto que se ve disminuido de días en relación a la edad. Se ha visto que en mujeres de mayores de 35 años van a tener ciclos más cortos que en su juventud. Y también los ciclos anovulatorios son más frecuentes en las mujeres que se van a aproximar a la menopausia, y los patrones de sangrados pueden ser más erráticos. Ya, también tenemos que el sangrado menstrual regular, con ciclos que no varían más de 4 días, generalmente son ciclos ovulatorios. Aquí tenemos un periodo, una frase, aquí tenemos que algunas mujeres pueden presentar el Mittels-Smell. En sí, esta se va a caracterizar de malestar pélvico en la mitad del ciclo. Eso se debe quizá por la rápida expansión del folículo dominante en el momento de la ovulación. Y estas mujeres como tal van a presentar síntomas premenstruales como distensión abdominal, hipersensibilidad mamaria o antojos. Ya, aquí tenemos algunos métodos en sí para determinar la ovulación, en donde podemos determinarla midiendo la progesterona sérica, que va a ser mayor a 5 nanogramos por mililitro, cerca de una semana antes del día que se espera la menstruación. También se puede determinarla mediante el incremento de la temperatura basal de 0,24 grados centígrados en la segunda mitad del ciclo. También mediante la detección del aumento súbito de la LH en la orina, con kits que predicen la ovulación 36 horas después del aumento de la LH. También en concentraciones de dicha hormona en la orina van a ayudar a programar que las relaciones sexuales coincidan con la ovulación. Otros métodos también utilizados, vamos a tener la ecografía. En sí, esta va a permitir detectar la acumulación del líquido en el antro del folículo en desarrollo y valorar la proliferación del endometrio en respuesta a niveles crecientes del estradiol en la fase folicular. Puede también utilizarse para proporcionar evidencia de la ovulación al documentar el colapso del folículo dominante, la presencia del cuerpo lúteo o de ambos, así como las características de ecogenicidad del endometrio secretor durante la fase lútea. Ya, ahora vamos a hablar de la pubertad. La pubertad se caracteriza por una serie de cambios en los adolescentes.
Inicialmente aparece el desarrollo mamario, denominado telarquía, donde las mamas son en extremo sensibles a los muy bajos niveles de estrógenos que provienen de la conversión periférica de andrógenos suprarrenales y que se secretan en los ovarios en las etapas tempranas de la maduración puberal. Seguidamente se da la aparición de vello púbico, seguido del vello axilar. A esta primera aparición se le denomina adrenarquia y es el resultado de la maduración de la zona reticular de las glándulas suprarrenales y del incremento de la secreción suprarrenal de andrógenos, en particular de dihidroepiandrosterona. Aún se desconocen los eventos que desencadenan la adrenarquia, pero es posible que participen en el incremento del índice de masa corporal y factores in útero o neonatales. El intervalo comprendido entre el inicio del desarrollo mamario y la primera menstruación es alrededor de 2 años y esta se denomina menarquia. Eh, Se conoce que durante el último siglo ha habido un descenso gradual de la edad de la menarquia y esto se ha atribuido en gran medida a una mejor nutrición. Asimismo, hay una relación entre la adiposidad y la maduración sexual precoz en las adolescentes. En Estados Unidos, la menarquia ocurre a una edad promedio de 12.5 años. Cerca del 50 al 80% de los cambios en la pubertad se deben a factores genéticos heredados. Tanto la adrenarquia como la telarquia ocurren más o menos un año antes en adolescentes de raza negra que en las mujeres caucásicas, aunque la edad a la que ocurre la menarquia difiere menos entre estos grupos étnicos. Bueno, también los estudios de asociación genómica amplia han identificado más de un ciento de genes asociados con el inicio de la pubertad en varones y en niñas. Estos resultados incluyen genes que participan en la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, en el que está el TACR3, la impronta de genes maternos MKRN3, que se ha asociado con una pubertad precoz de origen familiar. También, por otro lado, el desarrollo y función hipofisarias con POU1F1. En la síntesis y bioactividad hormonal, el STAR-D4, ESR1, RXRG y retroalimentación gonadal, INHBA, ESR1 y la homeostasis y el crecimiento, que incluye el LIN28B. Este es un gen centinela de la pubertad que es un potente regulador del procesamiento del microARN. Ya, ahora hablemos un poco de los trastornos de la pubertad. Tenemos dos tipos de trastornos, la pubertad precoz y la pubertad tardía. Durante la pubertad precoz, esta se define como el desarrollo de las características sexuales secundarias antes de los 8 años de edad. La pubertad precoz femenina por lo general está regulada de manera central y es consecuencia de la activación temprana del eje hipotálamo, hipófisis ovarios. Se caracteriza por la secreción pulsátil de la hormona luteinizante e incremento de las respuestas de LH y FSH, la hormona folículo estimulante, ante la GnRH exógena y agonistas de GnRH. Un proceso de precocidad auténtica se determina por el avance de la edad ósea mayor a 2 desviaciones estándar, la aceleración reciente del crecimiento y la progresión de los caracteres sexuales secundarios. En las niñas, la pubertad precoz de origen central es idiopática cerca del 85% de los casos. Sin embargo, deben considerarse posibles causas neurógenas. Los agonistas de la GnRH que inducen la desensibilización hipofisaria son fundamentales para prevenir el cierre temprano de las epífisis, conservar la altura en la edad adulta y evitar que la pubertad precoz tenga repercusiones psicosociales. También tenemos la pubertad precoz mediada por factores periféricos. Esta se caracteriza por la supresión de gonadotropinas en presencia de altos niveles de estradiol. El manejo de este trastorno consiste en tratar la enfermedad subyacente y limitar los efectos de los esteroides gonadales mediante inhibidores de la aromatasa e inhibidores de esteroidogénesis.
Sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos de lo que habíamos mencionado de las causas subyacentes de pubertad precoz mediada de manera central y la mediada de manera periférica, que es en la que se hace énfasis para mediar o tratar ese trastorno subyacente, que está la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de estrógenos, tumores productores de gonadotropinas, exposición exógena a estrógenos, andrógenos, lavanda o aceite de árbol de té, síndrome de McCune-Albright y síndrome de exceso de aromatasa. Dentro de la pubertad precoz también existen casos de pubertad precoz incompleta o intermitente. Por ejemplo, puede haber un desarrollo prematuro de las mamas en niñas menores a 2 años, sin progresión posterior o sin avance significativo de la edad ósea, producción de estrógenos o compromiso de la talla. También es posible que haya una precocidad heterosexual que consiste en adrenarquia prematura en ausencia del desarrollo puberal progresivo. En estos casos debe descartarse la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío y tumores secretores de andrógenos. La adrenarquia prematura se relaciona con obesidad, hiperinsulinemia y predisposición subsiguiente a padecer síndrome de ovario poliquístico. Ya. Dentro de los trastornos de la pubertad, ahora tenemos la pubertad tardía. Esta se define como la ausencia de características sexuales secundarias a los 13 años de edad. Entre el 25 y 40% de los casos tienen origen ovárico y el síndrome de Turner es el trastorno más prevalente que podemos ver en la imagen. También el hipogonadismo gonadotrópico funcional tiene diversas etiologías, como las enfermedades sistémicas, por ejemplo, la celiaquía y nefropatía crónica, o también endocrinopatías como diabetes e hipotiroidismo. Además, las niñas parecen ser particularmente susceptibles a los efectos secundarios de la disminución del equilibrio energético como consecuencia del ejercicio, la dieta, trastornos de la alimentación o combinaciones de estos. Y por tanto, la amenorrea hipotalámica funcional puede manifestarse como amenorrea primaria. En conjunto, esto es como pubertad tardía en niñas. Cerca de la mitad de las niñas con hipogonadismo hipogonadotrópico congénito con o sin anosmia tiene cierto grado de desarrollo mamario y el 10% refiere haber experimentado 1 o 2 episodios de sangrado vaginal. También se han realizado estudios familiares que sugieren que los genes identificados en asociación con ausencia de pubertad pueden causar pubertad tardía. Y reportes recientes sugieren que la susceptibilidad genética a factores ambientales como la dieta y el ejercicio pueden explicar al menos algunos casos de amenorrea hipotalámica, lo que incluye niñas que se presentan con amenorrea primaria. Estas causas neuroanatómicas de la pubertad tardía son mucho menos comunes en niñas que en niños, pero siempre es importante descartarlas en presencia de hipogonadismo hipogonadotrópico. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la perimenopausia. En cuanto a esta fase, bueno, a medida que van pasando los años, la masa ovárica y la fecundidad declinan de manera abrupta, específicamente después de los 35 años de edad y de manera pues aún precipitada durante la perimenopausia. También, como se sabe, la reducción de los folículos primarios, este proceso pues empieza incluso antes del nacimiento y ocurre de manera ya estable en la menopausia. Durante la perimenopausia ocurren intervalos intermenstruales. Bueno, estos intervalos intermenstruales se van acortando de forma significativa, por lo general 3 días como resultado de la fase folicular acelerada. También la concentración de la hormona folículo estimulante aumenta por la alteración de la formación de los folículos y la disminución de la secreción de la inhibina. También tenemos la propensión a experimentar ciclos anovulatorios y pues estos van a generar un ambiente con exceso de estrógenos y también con una disminución o bueno, inexistencia en este caso de progestágenos, que puede tener
o que puede relacionarse esto con lo que es la incidencia del carcinoma o la hiperplasia endometrial, también con pólipos uterinos y miomas, que bueno, algunas mujeres en la perimenopausia experimentan. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, bueno, aquí en este gráfico es un esquema de lo que ya les había hablado, donde hay un aumento de la hormona folículo estimulante y que posterior a esta transición de la menopausia, esta ya se estabiliza en más o menos a los 4 años o posterior a los 4 años de este periodo de la menopausia, se estabiliza la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante también, y en este caso disminuyen los estrógenos, que serían en este caso la estrona y el estradiol. Ya, en cuanto a las pruebas diagnósticas, hay una clasificación denominada Stage of Reproductive Aging, Workshop más 10 o Stroke más 10, que presenta un esquema muy completo para poder valorar clínicamente el envejecimiento ovárico. Bueno, como podemos observar aquí en esta imagen o en esta tablita, las características del ciclo menstrual son los criterios principales para determinar la transición a la menopausia, y también tenemos parámetros de biomarcadores como criterios de apoyo, porque, bueno, debido a una extrema variabilidad entre una persona y otra, por ejemplo, los niveles de FSH y estradiol son indicadores diagnósticos imperfectos de la perimenopausia en mujeres que aún menstruan, pero tenemos que los niveles que son invariables, bajos de la hormona folículo estimulante en la fase folicular temprana, más o menos entre los días 2 y 5 del ciclo menstrual, no sustentan un diagnóstico de perimenopausia. Pero tenemos que una concentración, por ejemplo, bueno, una concentración mayor a 25 unidades internacionales por litro en una muestra de sangre obtenida al azar es una característica de la transición tardía a la menopausia. Y los niveles también de la hormona folículo estimulante permiten valorar la fecundidad. Por ejemplo, una concentración mayor a 20 unidades internacionales por litro tienen una probabilidad alta de lograr un embarazo, mientras que valores entre 20 y 30 unidades internacionales por litro tienen una probabilidad regular, y mayor o igual a 30 tienen una probabilidad escasa de lograr un embarazo. Entonces, estos son marcadores, o sea, para poder determinar el envejecimiento ovárico, y también en este caso la inhibina B y la hormona antimulleriana. ¿Puedes pasarle? Ya. En cuanto a los síntomas principales en la perimenopausia son el sofocamiento, la sudoración nocturna, el sangrado irregular, la resequedad vaginal. También hay trastornos del sueño en algunas mujeres, cambios de humor, depresión, deterioro de la memoria o de la concentración. También síntomas somáticos, incontinencia urinaria y la disfunción sexual. Ya. En cuanto al tratamiento en el manejo perimenopáusico, tenemos que los anticonceptivos orales combinados en dosis bajas constituyen un tratamiento esencial en las mujeres con menstruaciones irregulares, también que presentan hipermenorrea o síntomas relacionados con las hormonas que afectan la calidad de vida. También las dosis fijas de estrógenos y progestágenos, por ejemplo, 20 microgramos de estradiol y 1 miligramo de acetato de noretindrona al día durante 21 días de cada mes, pueden llegar estos a eliminar los síntomas vasomotores y restaurar la regulación de los ciclos. Tenemos en este caso contraindicaciones de los anticonceptivos orales, y estos son el tabaquismo, las hepatopatías, los antecedentes de tromboembolias o enfermedades cardiovasculares, también el cáncer de mama y el sangrado vaginal inexplicable. Ya, también tenemos las fórmulas que solo contienen progestágenos, por ejemplo, 0.35 miligramos de noretindrona al día, o también las inyecciones de medroxiprogesterona, Depo-Provera, por ejemplo, 150 miligramos por vía intramuscular cada 3 meses, son alternativas para el tratamiento de una menorragia perimenopáusica en mujeres que fuman o que tienen factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Tenemos que las estrategias no hormonales para reducir el flujo menstrual incluyen el uso también de antiinflamatorios no esteroides como el ácido mefenámico, con una dosis inicial de 500 miligramos al comienzo de la menstruación y 250 miligramos cada 6 horas durante 2 a 3 días. Y en últimas instancias podría ser la ablación del endometrio, pero estas se lo utilizan ya cuando las medidas terapéuticas fracasan. Y en el caso de una ecografía transvaginal con infusión salina ayuda a detectar miomas o pólipos, en la que la aspiración endometrial pues va a permitir identificar esos cambios hiperplasia. Ya, en las mujeres que se encuentran sexualmente activas que utilizan hormonas anticonceptivas para aliviar los síntomas perimenopáusicos, esa decisión de cambiar a una terapia hormonal y cuándo hacerlo se debería realizar o tomar de manera individualizada, porque como sabemos cada persona es diferente y va a tener diferentes resultados. Entonces, en este caso, las dosis de estrógenos y de progestágenos, ya sean sintéticos o de formas naturales de la progesterona que se utilizan en la terapia hormonal, son más bajas que de los anticonceptivos orales y pues no, en este caso no se han documentado que impidan el embarazo. Ya, en cuanto a la menopausia y el tratamiento hormonal posmenopáusico, tenemos aquí una ventaja o desventaja. ¿Sí, doc? Disculpa un momentito, para hacer algunas observaciones allí, porque digamos que aquí empieza un poco el tema de la diferenciación, ¿no? Entonces, como a veces pues estamos, no sé, distraídos o no nos concentramos bien, sí me gustaría aprovechar ahorita que ya vas a hacer la diferenciación con la menopausia, de la perimenopausia, para focalizarnos allí. Fíjense que han hablado sobre la parte fisiológica, la parte, es decir, cómo funciona pues, el ciclo menstrual, todas las hormonas que allí participan, pero fíjense que los focos centrales de la producción ovárica están en los estrógenos y la progesterona, ¿verdad? Se producen otras, pero digamos que esas son las dos hormonas principales. Y que a su vez, como habíamos mencionado en alguna oportunidad, si mal no recuerdo al principio de endocrino, esas dos hormonas cíclicamente actúan sobre el endometrio para favorecer su crecimiento, ¿verdad? Su proliferación de la capa endometrial para favorecer en teoría un probable embarazo, ¿no? Y si de no ocurrir el embarazo, pues ocurre la descamación, que es la menstruación. Y así, pues cíclicamente, ¿no? Entonces, dentro de la evolución de la mujer, esa transición pues, hacia la digamos, la finalización pues, de la función ovárica propiamente, es progresiva. Entonces esa etapa en la que todavía la mujer tiene menstruaciones, son irregulares, ocurren esos picos hormonales, especialmente la FSH, etcétera, pero donde además puede, no que tenga necesariamente, pero puede tener síntomas que son más característicos de la menopausia. Esa transición es la que se llama perimenopausia, pero la forma de definirla, además de esta parte hormonal, es que aún presenta menstruación. En cambio, ya van a ver cuando ya empieza a hablar de la menopausia, ya ahí es definitivo, incluso hay un periodo de tiempo que nos define cuánto debemos esperar sin menstruaciones para definir que una mujer ya está en la menopausia. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si ustedes ven, ella ha hablado de anticonceptivos orales, ¿verdad? En dosis bajitas, y estos anticonceptivos, la mayoría de ellos tienen los dos componentes, ¿verdad? En la parte del estrógeno, en cualquiera de sus formas, o una presentación de progestágeno, igual en cualquiera de sus formas, ¿no? La mayoría. Fíjense que algunas tienen solo progesterona, pero la mayoría tienen ambas, porque, como también pudieron saber, existe cierto nivel de FSH que favorece aún más la propensión a sufrir un embarazo. Entonces, aparte de esas hormonas que todavía se llaman anticonceptivos orales, y digo todavía porque a veces entender esa diferencia con lo que es terapia hormonal, uno le confunde un poquito, porque uno dice, bueno, las dos son hormonas, ¿cómo que uno se llama terapia hormonal y la otra se llama anticonceptivo? Es precisamente esa diferencia, porque el efecto principal que tendría esa hormona
esa combinación de hormonas en la perimenopausia es prevenir un embarazo. Es decir, aparte de aliviar los síntomas que pueda tener la persona, parecidos a la menopausia o de la menopausia, además le ayuda como método anticonceptivo. En cambio, ya en la menopausia, esas hormonas, aunque pueden ser las mismas, son a dosis aún más bajitas todavía. Por lo tanto, el efecto anticonceptivo, si lo hubiera, como dijo ella, no está garantizado. Y además ahí sí, la intención pues, de esa terapia es disminuir los síntomas de la menopausia, si los hubiera, ¿no? Entonces, pueden tener los mismos componentes, es decir, combinación de estrógeno y progesterona, o en cambio solo estrógeno, y ahí sí va a depender un poco de si la mujer conserva su útero o no, pero son a dosis mucho más bajitas y o sea, se usan para los síntomas. Porque ya se supone que la mujer en ese momento ya sí es verdad que sus ovarios no están produciendo hormonas, al menos durante un periodo de 12 meses. Entonces ahí es donde vamos a focalizarnos un poco para entender entonces, porque de aquí en adelante viene todo lo que es el estudio WI, que es un poco el estudio principal que permitió como un poco, digamos, frenar la tendencia que había en el momento en que surgieron estos fármacos, de tratar distintamente a todas las mujeres menopáusicas para disminuir sus síntomas, para frenar la osteoporosis, etcétera, ¿verdad? Todo, digamos, las consecuencias en sí de ese proceso normal, ¿no? Que sería la menopausia. Y se vio que, bueno, que algunas sí se beneficiaban y otras no. Pero también a la vez ese estudio, digamos, que se fue como en algunas indicaciones, se fue como al otro extremo de satanizar un poco la terapia hormonal, que se llama así porque, bueno, es una terapia hormonal sustitutiva o de reemplazo. Entonces, muchas veces la van a ver como TRH o alguna combinación, dependiendo si está en español o en inglés, de estas tres iniciales, ¿no? TRH, que es terapia de reemplazo hormonal, porque aquí sí es sustituir a las hormonas que ya no produce la mujer o las producen en ínfimas cantidades. Okay, entonces focalícense en eso para que entiendan entonces esa diferencia entre perimenopausia, menopausia, porque ambas se tratan de manera diferente, aunque son las mismas hormonas en dosis diferentes, y que va a determinar en sí que una persona de verdad se beneficie de esta terapia, bajo qué situaciones, y cuándo se indican en combinación y cuándo se indican solo estrógenos. Ok, ya puedes continuar. Ya, doc. Bueno, en cuanto a la menopausia y el tratamiento hormonal posmenopáusico, bueno, hay controversia en este sentido, como mencionó la doctora al inicio, o sea, hay ventaja por el hecho de que la terapia hormonal evita la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares, pero en el análisis, bueno, en ese estudio en Women's Health Initiative, que dijo el estudio WILADOC, que se examinó más de 27,000 posmenopáusicas entre 50 y 79 años de edad durante un promedio de 5 a 7 años, pero se interrumpió por el hecho de que daba como resultado un desfavorable índice de riesgo-beneficio en el grupo expuesto a estrógenos y progestágenos y a un riesgo excesivo de apoplejía que no se compensaba con la menor probabilidad de una cardiopatía coronaria en el grupo, en cambio, que estaba expuesto solo a estrógenos. ¿Puedes pasarle? Ya, en cuanto a los beneficios definitivos, en cuanto a los síntomas de la menopausia, el tratamiento con estrógenos es muy eficiente para poder controlar los síntomas vasomotores y genitourinarios. También tenemos otras estrategias que incluyen el uso de antidepresivos como la paroxetina de 7,5 miligramos al día o venlafaxina de 75 a 150 miligramos al día. Y los análogos también del ácido y aminobutírico como la gabapentina de 900 a 2,400 miligramos al día con una dosis dividida en 3 tomas al día, o la pregabalina de 150 a 300 miligramos al día también en dosis divididas en 2 tomas al día, o la clonidina que también es de 0,1 miligramos al día. Lo cual pues también van a aliviar estos síntomas vasomotores, aunque son menos efectivos que la terapia hormonal.
En cuanto a la paroxetina es el único fármaco no hormonal que está aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos para el tratamiento de síntomas vasomotores. En cuanto a la base doxifeno, este es un antagonista estrogénico que está combinado con estrógenos conjugados y que también está aprobado para esta misma indicación. En los estudios también se han hecho estudios con asignación al azar, lo cual demostró que la terapia cognitiva conductual y la hipnosis clínica también ayudan a estos síntomas. En cuanto a la pérdida de peso, la reducción del estrés, denominada también mindfulness, el bloqueo del ganglio estelar y el consumo de derivados de soya, son estrategias que han ayudado, pero bueno, aunque se necesita de más estudios. Y para el síndrome génito urinario de la menopausia, la eficacia de los estrógenos vaginales de dosis baja, como menciona Lodo, que es similar a la de los estrógenos que se administran por vía oral o transdérmica, y también otras opciones que tenemos para estos mismos síntomas son el ospemifeno por vía oral o la prasterona, que es por vía vaginal. Ya, en cuanto a la densidad ósea, en cambio, tenemos que al reducir las tasas de recambio y resorción ósea, los estrógenos van a retrasar la pérdida ósea derivada del envejecimiento, pues que experimentan la mayoría de las mujeres después de la menopausia. Y tenemos que más de 50 estudios con asignación al azar han demostrado que el tratamiento postmenopáusico con estrógenos, ya sea solos o con progestágeno, aumentan con rapidez la densidad mineral ósea en la columna vertebral en un 4 al 6% y de la cadera en un 2 al 3%, y pues estos aumentos de la densidad ósea van a mantener durante el tratamiento. Ya. Y bueno, en cuanto a las fracturas, en el estudio WI, el empleo de estrógenos solos o combinados con progestágenos durante 5 a 7 años se relacionó con una reducción del 33% de las fracturas de cadera y una disminución de las fracturas totales en un 25 al 30%. En una población no seleccionada por osteoporosis también se han demostrado estudios clínicos con asignación al azar que los bifosfonatos, como por ejemplo el alendronato de 10 miligramos al día o 70 miligramos una vez cada 7 días, también el risedronato 5 miligramos al día o 35 miligramos una vez cada 7 días, o el ivandronato 2.5 miligramos al día o 150 miligramos una vez al mes o 3 miligramos cada 3 meses por vía intravenosa. O también el ácido zoledrónico, 5 miligramos una vez al año por vía intravenosa, y el denosumab, que serían 60 miligramos 2 veces por año por vía subcutánea. Lo que van a hacer estos es aumentar la densidad ósea porque reducen la resorción y demostró que disminuyen las tasas de fractura. Otras terapéuticas son, por ejemplo, el basedoxifeno, que combinado con estrógenos conjugados, el raloxifeno, 60 miligramos al día, también con un modulador selectivo de los receptores de estrógenos, y la hormona paratiroidea, como por ejemplo la teriparatida, a 20 microgramos al día por vía subcutánea. Bueno, a diferencia de los estrógenos, no parecen tener en cambio efectos adversos sobre el endometrio o las mamas, por eso es otra opción terapéutica para este tipo para esta indicación. En cuanto al incremento de la actividad física, un consumo suficiente de calcio también va a ayudar, de 1000 a 1200 miligramos al día en la dieta, o también pueden ser estos administrados mediante complementos en 2 o 3 dosis, y también un aporte adecuado de la vitamina D de 600 a 1000 unidades internacionales al día pueden reducir el riesgo de las fracturas por osteoporosis. Y bueno, hay un informe del 2011 del Institute of Medicine, que los niveles sanguíneos de 25 hidroxivitamina D mayor a 100 nanomol por litro son suficientes para poder mantener la densidad ósea y poder prevenir las fracturas.
Y en cuanto al sistema de puntuación Fracture Risk Assessment, o FRAX, denominado FRAX, es un algoritmo que, pues, bueno, ahí lo hemos venido viendo y que combina la calificación de densidad ósea de una persona con la edad y también otros factores de riesgo para poder pronosticar su riesgo de experimentar fracturas mayores por osteoporosis y de la cadera en 10 años. Y esto puede ayudar para poder orientar las decisiones respecto al tratamiento farmacológico. Ya. Y bueno, en esto, este es un recuadro en donde se resume lo que ya les había mencionado, los síntomas de la menopausia y lo de la osteoporosis. En cuanto a los síntomas de la menopausia, ya con este tratamiento hormonal, hay una mejoría, el efecto es una mejoría definitiva. El beneficio o el riesgo relativo, ha habido una reducción del riesgo del 65 al 90% en cuanto a cuando se utiliza en la terapia hormonal la combinación de estrógenos con progestágenos, y en cambio cuando solo se utiliza progestágenos hay una reducción del 65 al 90%. En cuanto a la osteoporosis, el efecto, hay un aumento definitivo de la densidad mineral ósea y del riesgo de las fracturas definitivas, de los estrógenos como los progestágenos. Hay una reducción del riesgo de fractura de cadera en un 33%, y el beneficio o riesgo absoluto es que hay fractura de cadera. Y en cuanto al tratamiento con estrógenos, hay una reducción del riesgo de fractura de cadera en un 33%, y en cuanto al beneficio o riesgo absoluto, hay una reducción de 6 casos, es decir, que de 19 hay solo 13 personas que han presentado una fractura de cadera. Ya, ahora continuando con los riesgos definitivos, primeramente tenemos el cáncer de endometrio, en el cual en estos estudios se mostró que existe una triplicación del riesgo de cáncer de endometrio en personas que usaban los estrógenos sin oposición a corto plazo de 1 a 5 años, y que existía una probabilidad de casi 10 veces mayor en personas que lo utilizaban por un largo plazo en un periodo igual o mayor a 10 años. También en otros estudios se mencionaba que el 24% de las mujeres expuestas a estrógenos sin oposición durante estos 3 años padecían una hiperplasia endometrial atípica, que es una lesión premaligna, en comparación con solamente el 1% de las mujeres en las cuales se les administró solo placebo. Aquí se mencionaba que el uso de un progestágeno, que va a tener efectos opuestos a los estrógenos en el endometrio, podía llegar a reducir y eliminar estos riesgos referentes al cáncer de mama, de endometrio, perdón. Ahora, en cuanto a la tromboembolia venosa, aquí se mencionaba que el uso de los estrógenos orales estaba vinculado con una probabilidad de 2,5 veces mayor de padecer o de presentar estas tromboembolias venosas en mujeres posmenopáusicas. En estos estudios se observaba que existía una probabilidad 2 veces mayor de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda con estrógenos y progestágenos, y un aumento del 35 al 50% de estos riesgos solamente con la administración de estrógenos. Aquí lo daban como una alternativa, eran los parches transdérmicos que estaban solamente con estrógenos, o también podían ser combinados con ciertos progestágenos, y podían ser más seguros con respecto al riesgo de la trombosis, de presentar trombosis. Ahora sí, en cuanto al cáncer de mama, en el tratamiento con estrógenos y progestágenos, se mencionaba que existía un mayor riesgo de cáncer de mama en pacientes que estaban usando o que han usado recientemente los estrógenos, y este riesgo tenía una relación directa con el tiempo de duración de los estrógenos. Entonces, el uso a corto plazo, que era un lapso menor de 5 años, de tratamiento hormonal posmenopáusico, no aumentaba de una manera apreciable la incidencia del cáncer de mama. Pero en cambio los hallazgos del cáncer
cuando se daba un consumo a largo plazo del tratamiento hormonal mayor a 5 años, se asociaba con un riesgo de 35% mayor. Esto hacía contraste con lo que les mencioné de cáncer de endometrio, porque aquí las combinaciones de estrógenos y progestágenos aumentaban el riesgo de cáncer de mama más que el tratamiento solamente con estrógenos. Ya, en cuanto a las enfermedades de la vesícula biliar, aquí se indicaba que las mujeres posmenopáusicas que son tratadas con estrógenos orales tienen una probabilidad de 2 a 3 veces mayor de presentar cálculos biliares o la necesidad de una colecistectomía. En el estudio de Women's Health, las mujeres que fueron tratadas con estrógenos, ya sean solos o combinados con los progestágenos, tuvieron un 55% mayor de probabilidad de padecer enfermedades de la vesícula biliar que aquellas que solamente se les administró placebo. Aquí también se mencionaba como una alternativa al tratamiento hormonal transdérmico, que podía ser una alternativa más segura. Ya. En cuanto a los riesgos y beneficios probables o inciertos, tenemos a la coronariopatía apoplejía y la apoplejía, en la cual en estos estudios igualmente se mencionó que el uso de estos estrógenos reduce en un 35 al 50% la incidencia de sufrir un riesgo de una cardiopatía coronaria en mujeres posmenopáusicas. Así también se demostró que la administración exógena de estos estrógenos disminuía los niveles de colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad y también aumentaba el colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad en un porcentaje de 10 a 15%. Estos estrógenos también mencionaba que tenían un efecto favorable en las concentraciones de lipoproteínas, la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, la función del endotelio vascular, el fibrinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno 1. Y tenían un efecto desfavorable en el aumentar los efecto desfavorable en otros biomarcadores como eran de riesgo cardiovascular, como aumentar las concentraciones de triglicéridos, favorecer la coagulación ya que incrementaba el factor 7 y fragmentos de la protrombina, y también aumentaban los niveles de la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Ya, continuando con estos estudios, el tratamiento hormonal no ha demostrado ser efectivo para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares en estas mujeres posmenopáusicas. Estos estudios también de prevención primaria sugerían un aumento temprano del riesgo cardiovascular y una ausencia de protección cardíaca con el tratamiento posmenopáusico. Y en el estudio de Women's Health se obtuvo que un aumento del 18% de las probabilidades de padecer una coronariopatía. Aquí también se obtuvo que durante el primer año del estudio hubo un aumento significativo del 80%, pero que este fue disminuyendo durante los años posteriores. En cambio, en el estudio ELITE, que tuvo una duración de 6 años y en el cual se estudió a 643 mujeres posmenopáusicas sanas, este se encargó de evaluar los efectos del estrógeno en el desarrollo y en la progresión de aterosclerosis carotidia en las mujeres en los primeros 6 años que eran posteriores a la menopausia, con una media de 55.4 años, pero no en las mujeres en las que se inició después de un lapso mayor a 10 años. Después de la menopausia, aquí se presentó una media de edad de 65.4 años. En este resultado del análisis de estos resultados, en el estudio de Women's Health en estas mujeres que entraron, también mencionaban que había mujeres que tenían un perfil de colesterol que era relativamente favorable, y aquí se disminuyó en 40% el riesgo de sufrir o de tener una cardiopatía coronaria,
y en mujeres que en cambio tenían un perfil de colesterol que era menos favorable, en cambio el tratamiento aumentó un 73% la probabilidad de sufrir este riesgo coronario. Bien, además, aunque no existió una vinculación entre la monoterapia, que era solamente con estrógenos, y este riesgo de la cardiopatía coronaria, el tratamiento se asoció con una reducción del 40% del riesgo de cardiopatía coronaria en mujeres en un rango de edades 50 a 59 años, también una reducción de solamente el 5% en mujeres de 60 a 69 años, y en cambio el riesgo se aumentó en pacientes que presentaban una edad de 70 a 79 años. Y en cuanto a la apoplejía, las mujeres que entraron a este estudio y que fueron tratadas con estrógenos fueron un 35% más susceptibles a presentar apoplejías que aquellas que solamente se administraron placebos. Este estudio de Women's Health y el estudio de North Health, el tratamiento hormonal se asoció con un aumento del riesgo en todos los grupos de edad. Y también aquí mencionaba que era necesario realizar más estudios que incluyeran la edad, el tiempo desde que transcurre la menopausia hasta el inicio del tratamiento y otras características individuales que ayudan a pronosticar el aumento o la disminución del riesgo cardiovascular que estaba relacionado con este tratamiento hormonal exógeno. Ya, continuando con los riesgos que presenta la terapia hormonal, tenemos el cáncer colorectal. De igual manera, los estudios han demostrado, se ha encontrado que la terapia hormonal reduce el riesgo de cáncer rectal y también de colon. Esto principalmente se ha evidenciado que las mujeres estuvieron predispuestas a tratamientos de estrógenos y progestágenos con una reducción significativa del 38% de la incidencia de cáncer en un periodo de aproximadamente 5 a 6 años. Aunque no se observó ningún beneficio con 7 años de tratamiento de monoterapia, cuando solo se utilizaba durante 7 años los estrógenos, no se observaron beneficios. Algo que también se observó en este estudio es que el beneficio de la terapia hormonal por lo general tiene un efecto modificado por la edad, como hemos visto en la mayoría de los estudios. Mientras más pronto se utiliza la terapia hormonal y la paciente es mucho más joven, los resultados son mucho mejores que en pacientes en donde la terapia hormonal se realiza de manera tardía. En cuanto al deterioro cognitivo, se han contemplado muchos metaanálisis en los cuales, por ejemplo, uno se utilizaba 10 casos de las pacientes y se observó que existe una reducción del deterioro cognitivo del 34% y también del riesgo de demencia. Aquí también se utilizaba estudios de la Women's Health y también a pesar de que hubo esta disminución del deterioro cognitivo, empezaron a aplicarse estudios para el Alzheimer y lastimosamente no se observó ningún beneficio tanto sobre la progresión de la enfermedad, ya sea en sus estados más leves o incluso en los moderados. También se mencionaba como extra que se necesita mucho más estudiar de qué manera influye la terapia hormonal en el deterioro cognitivo. En cuanto a cáncer de ovario y otros trastornos, se tienen pocos datos de pocos estudios, pero se ha evidenciado que aquí sí hay un gran riesgo, sobre todo la terapia hormonal aumenta el riesgo de cáncer ovárico y disminuye en pacientes que eran diagnosticados por diabetes mellitus tipo 2. También se relaciona con mayor riesgo de incontinencia urinaria. Es por eso que los compañeros antes mencionaban incluso el tratamiento de la menopausia y su beneficio que tienen estos en el síndrome urinario menopáusico, pero vemos que hay mucha controversia en este aspecto. Y también el tratamiento con estrógenos y prostágenos asociado con una tasa más alta en la mortalidad de cáncer pulmonar. Además de eso, la terapia combinada se relacionó con una reducción no significativa del 17% del riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, aquí podemos observar el perfil global de riesgos y beneficios. En la imagen podemos observar con colores característicos cuáles son los riesgos en pacientes que han recibido terapia
hormonal y en el lapso de la aparición de los 5 años. Vemos que los beneficios son mayores, por así decirlo, pero cuando vemos la parte del tratamiento vamos a comprender de mejor manera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y lo que se mencionaba en la leyenda de esta fotografía, en la cual se menciona que el tratamiento con estrógenos y progestágenos se relacionó con un perfil desfavorable de riesgos y beneficios, excepto que la terapia hormonal sí sirve o sí es beneficiosa para aliviar los síntomas de la menopausia. Todo esto fue medido con un índice global y el resultado compuesto incluye que la apoplejía, la embolia pulmonar, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de endometrio, las fracturas de cadera y muerte engloban entre los principales riesgos que puede suponer la terapia hormonal, salvo en el uso adecuado de las fracturas de cadera y la osteoporosis, que ya vamos a observar en cuanto se hable un poco más del tratamiento. Finalmente, ¿qué pasa con las pacientes que sí son sometidas a la terapia hormonal, pero posteriormente se interrumpe este tratamiento? Según la Women's Health, muchos de los riesgos y beneficios, aunque no todos, se disipan luego de la terapia hormonal en el cual se ha cumplido el lapso, ya sea de 5 años como doble terapia, es decir, estrógenos y progestágenos, o como monoterapia con solo estrógenos. Entonces, esto se disipa luego de 5 a 7 años. Cuando se usa la terapia combinada, la probabilidad de padecer cáncer de mama persiste mucho más allá de que ya de que ya se canceló la terapia hormonal. Además de esto, se evidenció que con las terapias la mayoría de los trastornos o de los riesgos cardiovasculares que se podrían observar, eso sí se neutraliza. Y también perduró la reducción del riesgo de sufrir fracturas de cadera y disminuyó de manera significativa la probabilidad de cáncer de endometrio. Entonces aquí vemos que la afección hacia el cáncer de endometrio, el riesgo es mucho mayor. Y también, como de igual manera se mencionó en los estudios anteriores, los resultados o los beneficios que una paciente puede tener de la terapia hormonal dependen mucho de la edad o cuando se empieza la terapia. Y pues los resultados son mucho más favorables para las mujeres que son más jóvenes. Ahora, otras especificaciones acerca del tratamiento hormonal ya posmenopáusico. Ya tenemos que tener algunas cosas claras antes de empezar una terapia hormonal. Principalmente que el tratamiento en sí es muy individualizado de cada paciente. Entonces, el médico que va a realizar la terapia hormonal siempre tiene que tener un balance entre los beneficios y los riesgos potenciales a esa paciente. El médico debe determinar primero si la paciente tiene síntomas de menopausia, que estos sean de moderados a graves, ya que esta es la principal indicación para que se realice la terapia hormonal, que los síntomas sean de moderados a graves. Es posible administrar la terapia hormonal de manera sistémica para la osteoporosis, que es uno de los principales fines, en mujeres con una gran probabilidad de sufrir fracturas y que no toleren otros tratamientos para evitar la disminución de la densidad ósea. Entonces, en estas pacientes está muy indicada la terapia hormonal, se ha visto que es muy beneficiosa y puede utilizarse estrógenos vaginales u otros fármacos para tratar también síntomas urogenitales que se presentan en estas pacientes. Los riesgos y los beneficios de los tratamientos siempre tienen que ser informados a la paciente y se tiene que tener mucho cuidado, por así decirlo, de todo lo que se dice a las pacientes, ya que mediante su palabra es que se va a llevar el tratamiento, siempre explicándole a largo plazo qué es lo que podría presentarse. Y también debe realizarse mediciones continuas del funcionamiento de la terapia hormonal. Además de que se mencionaba también que a pesar de que las tasas de las enfermedades crónicas aumentan con la edad, los riesgos que tiene la terapia hormonal también tienden a ser mayores en pacientes de mayor edad, sobre todo en pacientes ancianas. También se mencionaba que es importante considerar todos los efectos secundarios que pueden llegar a presentarse en la terapia hormonal y se debe tener en cuenta siempre las preferencias que las pacientes expresen cuando se decida iniciar la terapia. En cuanto a las contraindicaciones que son relativas para el tratamiento hormonal sistémico, principalmente es que la paciente tenga riesgo de cáncer mamario alto.
que en su familia, como antecedentes familiares, existan pacientes o personas que ya han tenido cáncer de mama, sobre todo si es que son en primer grado de consanguinidad, es una contraindicación. Que la paciente se encuentre en un estado de hipertrigliceridemia con mayor a 400 miligramos por 100 mililitros y que la paciente se encuentre con una enfermedad vesicular activa. En estas pacientes se mencionaba que el estrógeno transdémico puede ser una opción en estos dos últimos casos que se presentan. Bueno, ahora bien, como les mencionaba, se contemplan dos terapias principales. Podrían ser terapias a corto plazo, en donde se utiliza menos de 5 años con terapia combinada, es decir, estrógenos progestágenos, o menos de 7 años solamente con estrógenos. Este es adecuado para aliviar los síntomas de la menopausia en mujeres que no presenten ninguna contraindicación, pero no se recomienda dicho tratamiento en mujeres que tengan un riesgo muy alto de sufrir episodios cardiovasculares futuros. Aquí podemos ayudarnos de las calculadoras de riesgo cardiovascular. Además, las personas que tienen contraindicaciones para el tratamiento con hormonas o que rechazan el uso luego de la plática de los riesgos que puede presentar la terapia, pueden beneficiarse con la administración de algunos antidepresivos. Entre estos estaba la venlafaxina, fluoxetina y la paroxetina. También, si es que la paciente podría tener o presentaba el síndrome genitourinario menopáusico con síntomas genitourinarios, se podría tratar con ospefeneno o prasterona. Y también se mencionaba que se podría hacer uso de estos medicamentos, cremas vaginales que tengan cantidades estrogénicas. Entonces, en cuanto a... No, regrésale, por favor. El uso a largo plazo, en cambio, son más de 5 años como terapia combinada, es decir, estrógenos y progestágenos, y mayor a 7 años simplemente solo con estrógenos. Esta terapia es mucho más problemática debido a que el riesgo de padecer cáncer de mama es mucho más alto, en especial cuando la terapia es combinada. Las pacientes que son elegidas para estos tratamientos por lo general son pocas y son pacientes posmenopáusicas que tienen síntomas graves, vasomotores que son persistentes y que también tienen un mayor riesgo de osteoporosis, pacientes que tienen un peso corporal menor a 45 kilogramos, también se contemplaba en este grupo. Además de eso, se debe tener siempre, cuando se decida cualquiera de las dos terapias, ya sea a corto plazo o largo plazo, debe existir un buen régimen de exposición cíclica, es decir, se debe dar las terapias periódicamente y también se deben dar fórmulas que no contengan acetato de medroxiprogestona. Y a pesar de que se realiza la terapia hormonal, siempre tiene que haber un estilo de vida apropiado. Una buena alimentación, eliminar los vicios como el tabaquismo, realizar actividad física. Además, se mencionaba que todo este buen estilo de vida ayuda a controlar los síntomas y a prevenir la mayoría de los aspectos adversos y de las enfermedades crónicas que puedan presentarse. Ya, aquí tenemos un algoritmo que nos va a ayudar muchísimo a cómo plantear nuestra terapia hormonal. Este fue un algoritmo que fue creado por la Sociedad Norteamericana de Menopausia. Hay que tener en cuenta que para poder empezar el algoritmo, por lo general se aplica a mujeres con síntomas menopáusicos que sean mayores a 45 años de edad y también a mujeres que han sido extirpadas de ambos ovarios y que se mantienen en la edad. Las mujeres que son menores a 45 años o que están en un estado menopáusico incierto a veces necesitan una buena valoración clínica para antes de aplicar este algoritmo. Entonces, también se mencionaba que las pacientes que tengan un gran alto riesgo de padecer fracturas y que los fármacos específicos, es decir, los fármacos para evitar la resorción ósea hayan fracasado, se podría hacer uso también de la terapia hormonal sumada al tratamiento que ya se viene dando.
Y otra cosa más, antes de comenzar con el algoritmo, siempre se debe revalorar cada paso, cada escalón que se vaya presentando en menos de 6 a 12 meses, asumiendo que la paciente siga prefiriendo tener la terapia hormonal o sea, aceptando la terapia hormonal, ya que recuerden que su opinión es muy importante. Entonces, el algoritmo empieza cuando se presentan los síntomas, ya sean, recuerden que tienen que ser de moderados a graves, es la indicación principal para empezar la terapia hormonal. Entonces aquí están los bochornos moderados e intensos, que existe transpiración nocturna y que la respuesta insuficiente, o sea, que a pesar de que se hayan instaurado el estilo de vida adecuado, la respuesta sea insuficiente. Entonces, si no José, presenta, dígame, doctora. Disculpa por hacer aquí también una pequeña observación. Fíjense que este es uno de los temas que yo les había mencionado, que donde hago más énfasis en la parte de reproductor femenino, porque ustedes como médicos generales, que es digamos el perfil para el cual ustedes se están formando, la visión de uno como docente es tratar de enfocarse en esos aspectos que a ustedes les van a servir más, ¿verdad? Porque la medicina es hiper amplia y no podemos saber todo, absolutamente todo es imposible, ¿no? Y a la par que van apareciendo nuevos conocimientos. Entonces, dentro de ese enfoque del médico general, la menopausia es una de esas patologías con las cuales muy probablemente ustedes se van a conseguir. De hecho, pues probablemente algunos de sus familiares, mamás, abuelas, tías, hermanas, no sé, puedan estar pasando por ese periodo, ¿no? No quiere decir que en el hombre no sea importante, por supuesto que lo es, se conoce tanto como andropausia, pero sí un poco la caída pues, de la testosterona, pero como sabemos, digamos, no es tan brusca o tan evidente como en la mujer. Y aparte de eso, pues bueno, hay un poquito más de tabú, generalmente están asociados, o el hombre, pues digamos un poco por tradición, no asocia quizás más a la parte de disfunción sexual, entonces suele consultar más al urólogo, etc. En cambio, la mujer muchas veces tiene síntomas que ella ni siquiera sabe que pueden estar dados por la menopausia y ustedes como médicos generales pueden orientarla desde ese momento, o sea, no necesita de referirla especialmente al ginecólogo a menos que hubiese una indicación específica, ¿no? Y que si nosotros entendemos, porque fíjense, el Harrison es muy bonito, pero realmente a veces nos complica un poco la vida en el sentido de que, bueno, incluye tanta información que uno se dispersa, ¿no? Entonces, aprenderse este algoritmo nos puede ayudar mucho a entender, bueno, primero, quién es una mujer perimenopáusica y menopáusica, que ya lo definimos, ¿verdad? Tiene que tener cuánto tiempo, 12 meses de amenorrea para definirla como menopáusica. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. La perimenopáusica la vamos a tratar en caso que hubiera síntomas con dosis de fármacos que son anticonceptivos. O sea, son los mismos anticonceptivos orales que usa una mujer en su etapa reproductiva, pero que son a dosis menores. En cambio, en la menopausia, por eso se llama HT o HRT o TRH, como ustedes lo vayan a conseguir, pero se refiere a terapia de reemplazo hormonal o terapia hormonal, porque va a sustituir esa baja producción de estrógeno y progesterona. Entonces, en primer lugar, esa partecita que está allí, bueno, primero concretar, ¿verdad? ¿Quiénes necesitan estrógeno y progesterona? Las personas, las mujeres que aún conservan su útero, ¿verdad? Porque el progestágeno le va a frenar un poco la tendencia o el riesgo de cáncer de endometrio, ¿sí? En cambio, la mujer que ya ha sido sometida a esterectomía, ella se va a beneficiar solo de los estrógenos. Ambas obviamente van a tener, digamos, el riesgo aumentado de cáncer de mama, pero por eso esa presencia de ese factor es una contraindicación. Y es una contraindicación relativa cuando hay antecedentes familiares de cáncer de mama. Por eso la discusión con la mujer, estar consciente de los riesgos y de los beneficios, es muy importante y por eso lo ha mencionado muy bien José. Entonces, si nos vamos al algoritmo, fíjense que en primer lugar, no que necesariamente siempre se van a hacer las modificaciones conductuales, pero a veces eso parece una cosa muy general, bueno, modificaciones conductuales, pero ¿qué es eso? Modificaciones conductuales del estilo de vida. Pero fíjense que dice y del estilo de vida. Y ese estilo de vida no solamente incluye lo que ya hemos insistido tanto de la dieta, el ejercicio, sino también, y por supuesto, si hay hábitos nocivos como el tabaquismo, pues eliminarlo, sino también de la parte psicológica, ¿no? Fíjense que se ha hablado mucho de que puede haber depresión,
trastornos del sueño, ansiedad, bueno, y otros síntomas relacionados mucho con la esfera emocional. Entonces aquí aprovecho para recordarles otra utilidad de ese folleto que en algún momento les compartí sobre el manejo pues, práctico para pacientes con ansiedad o depresión, ¿verdad? Entonces, esas terapias que están allí, que si alguno de ustedes los ha leído, ven que no son tan complejas, ¿verdad? Lo único que hay las que requieren esfuerzo, requieren práctica, en el sentido de que no es que uno va a cambiar de un día para otro la forma de pensar, pero al grupo de ayer, por ejemplo, les puse un ejemplo que puede ser bastante, vamos a decir, quizás sarcástico, ¿no? Pero bueno, una mujer en su etapa menopáusica puede estar pensando, bueno, no estoy durmiendo bien, entonces estoy enferma, o puede estar pensando, y eso por supuesto le crea ansiedad, puede estar pensando, bueno, ya mi esposo no me quiere, o estoy gorda, o estoy fea, o estoy vieja. Esos pensamientos pueden llegar a cualquier edad, ¿verdad? Pero en esa etapa puede que uno empiece a sentir que eso está asociado al envejecimiento natural, pero lo asocia como un pensamiento negativo. Entonces, esa misma terapia que se llama, y fíjense que la mencionaron por allí también, que es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia de la esfera psicológica, pero que se utiliza para muchísimos trastornos o situaciones de la esfera emocional, ¿verdad? Llámese ansiedad, llámese depresión y otros más, como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo, porque es la terapia que más tiene evidencia científica de que ha sido beneficiosa para esas modificaciones, ¿no? Y comprende esos dos componentes, el cognitivo y el conductual. Entonces el cognitivo se refiere un poco a cambiar la manera de pensar de manera progresiva y como convenciéndose del pensamiento, de corregir el pensamiento. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que tenga ese pensamiento, estoy vieja, estoy gorda, estoy fea. Póngase que ese es el pensamiento. ¿Cómo lo va a identificar? Porque se siente mal, tiene tristeza, o tiene ansiedad, o duerme mal, o tiene una sensación rara en el cuerpo que no sabe definir muchas veces y tiene mucho que ver quizás con un estado de ánimo desagradable, ¿no? Eso es lo que llamamos las emociones, ¿no? Entonces puede ser rabia, puede ser frustración, puede ser tristeza o simplemente el mismo insomnio. Que claro, el insomnio en sí sería el efecto, pero la manifestación emocional sería la ansiedad o la angustia, ¿no? Entonces, en ese momento que se siente mal, es pensar, ¿qué me estoy diciendo? ¿No? Me estoy diciendo, y son cosas que van pasando por la mente, ¿no? Desde el inconsciente. Estoy diciendo que estoy fea, que estoy vieja, que me voy a enfermar, que me va a dar cáncer, cualquiera de esos pensamientos. Al momento que yo identifico esos pensamientos, y les explico esto porque esta terapia tan simple sirve para, como les digo, para la ansiedad, para la depresión, a cualquier etapa de la vida, pero ustedes también pueden ayudar a sus pacientes que estén pasando por esta etapa. Entonces, una vez que identifico qué me estoy diciendo, identifico la emoción que estoy sintiendo y luego me hago la pregunta, ¿pero será verdad? ¿Será verdad que estoy vieja? ¿Será verdad que estoy fea? ¿Será verdad que estoy gorda? Y entonces me digo, por ponerle tres preguntas comunes, ¿no? Me digo una opción un poquito más realista. Entonces, por ejemplo, ¿será verdad que estoy vieja? ¿Qué puede ser más realista? Bueno, estoy progresando en edad, es un proceso natural. Entonces empiezo como a decirme opciones, ¿no? que sean más consonas con una realidad, que sean más realistas. Estoy fea, bueno, eso se puede arreglar, me puedo maquillar, la figura va por fuera, bueno, tantas cosas que uno se puede decir que son más realistas. Tengo otras cosas bonitas, yo qué sé, o no es verdad ni siquiera que estoy fea, me miro en el espejo y estoy bonita, por cosas así, ¿no? Igual con cualquier pensamiento negativo. Ese ejercicio que tiene como 4 pasitos, ¿verdad? Que es el identificar la emoción, pensar qué me estoy diciendo, muchas veces, bueno, escribirlo, repreguntármelo, ¿será verdad que esto que me estoy diciendo será cierto? Y ponerle una opción más positiva, hace que esa parte cognitiva de nuestro cerebro vaya progresivamente. Y por eso esa terapia no es de un día para otro. Hay que practicarla, practicarla, practicarla. Vaya evidenciando, bueno, que eso normalmente no es verdad. Y baja la ansiedad. En el momento en que baja la ansiedad o la preocupación, el cerebro entonces, como baja el cortisol,
se abre a nuevas opciones de solución. Entonces, bueno, puede ser que entonces, bueno, yo si es porque me estoy feo, no me voy a arreglar, voy a hacer ejercicio, voy a comer más sano, voy a cuidarme, voy a ir al médico, voy a hacer mi visitología. La conducta ahí es la que cambia. Por eso entonces ahí viene la parte conductual, ¿verdad? Que es entonces afrontar eso que estoy sintiendo. Bueno, eso sí va a depender un poco de la patología, porque a veces es por miedos, entonces, bueno, otro tipo de afrontamiento. O eso, tomar la actitud de, bueno, entonces me voy a cuidar, voy a ir al médico, esto que les acabo de decir. Entonces, ese pedacito que pareciera, digamos, muy como sutil, ¿verdad? Como un ejercicio que cualquiera lo sabe, ¿verdad? Pero si no lo concientizamos y lo hacemos así ordenadamente o sistemáticamente, nos va a seguir ese pensamiento o esos pensamientos agobiando la mente, produciendo más cortisol, estresándonos más y enfermándonos más. Por eso es que en la mujer menopáusica muchas veces el tratamiento son antidepresivos, ¿verdad? No porque en sí el tratamiento, el único síntoma sea la depresión, sino porque se acompañan mucho. ¿Sí? O sea, me refiero con los síntomas vasomotores, pues, que suelen ser los que sí la persona generalmente expresa, porque incluso pues, puede ser evidente, ¿verdad? Por eso se llaman bochornos, porque a veces está delante de un grupo de personas y se pone roja, sudorosa, con un calor espantoso, y eso da pena, ¿no? Entonces, el sentirse incómoda, eso sí la hace que consulte. Pero quizá los otros síntomas los va dejando, los va sobrepasando, quizá los lleva sin saber que los tiene o no los concientiza, e igual requieren tratamiento, ¿no? Entonces, no siempre el tratamiento va a ser la terapia hormonal, sino que a veces puede ser el antidepresivo o son los gabapentinoides, o sea, va a intentar enfocarse un poco más en los síntomas predominantes, ¿no? Y obviamente cuando aún así la persona tuviera indicación de la terapia de reemplazo hormonal, como lo va a explicar ahorita José, igual siempre hay que medir, por ejemplo, su riesgo cardiovascular, cuántos años tiene de menopausia, qué edad tiene, para ver cuánto realmente puede ser ese beneficio o no. Okay, ya puedes continuar. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces estaba en cuanto Disculpen que, perdón, José, se me olvidó grabar, pero este pedacito como es que digamos el foco principal de de la terapia, y es lo que más les voy a preguntar en términos de evaluación. Entonces pongan atención, igual voy a grabar este pedacito para que quede, ustedes lo puedan repasar, pero bueno, igual, o sea, completan con lo que está en el libro. Ya. Ya. Bueno, entonces partimos de la sintomatología de la paciente, sobre todo con la presentación de la misma, de las distintas maneras en las que puede presentarse, como se mencionaba. Entonces, en el caso de que la presentación esté ausente, la paciente también puede debutar o puede acudir a consulta por síntomas del síndrome genitourinario menopáusico, entre ellos la sequedad vaginal y el dolor durante el coito. En el caso de que sí se presente estos síntomas y la paciente no tenga contraindicaciones, se podría considerar la terapia, pero en dosis bajas, sobre todo de estrógenos vaginales. Y lo que no tenemos que olvidar es que los fármacos como el espefimeno o la prasterona son los que más se utilizan para los síntomas genitourinarios menopáusicos. Pero si la paciente no presenta esta sintomatología del síndrome, por lo general se debe evitar la terapia hormonal por los múltiples riesgos que podrían llegar a presentarse y se podría tratar la sintomatología mediante otros medicamentos como son los lubricantes y humectantes vaginales. Eso por una parte. Cuando no se presente la sintomatología, cuando esta está presente, vendría la charla con la paciente, se debería hablar sobre todos los beneficios, los riesgos, la anamnesis correcta acerca de los factores de riesgo propios de la paciente, como son los antecedentes familiares del cáncer de mama, riesgo cardiovascular, y si la paciente sobre todo está interesada y no existen contraindicaciones, pues sí se puede empezar la terapia hormonal. Lo primero que se debe evaluar después de este interés es el riesgo cardiovascular y también el tiempo de inicio de la menopausia. Entonces,
se evalúa el riesgo cardiovascular a 10 años con las calculadoras que existen. Incluso hay una aplicación que ayuda mucho sobre la guía del tratamiento de la menopausia. Parece que era Menopro que se mencionaba el nombre. Entonces, según las especificaciones de la AJA del riesgo cardiovascular, si es que la paciente pues tiene un riesgo alto de riesgo cardiovascular alto y tiene menos de 5 años desde que inició la menopausia, por lo general se debe evitar la terapia hormonal. Aunque aquí, como podemos observar, el simple hecho de que la paciente tenga un riesgo mayor al 10% está evitada la terapia, pues está contraindicada, mejor dicho, la terapia hormonal, sin importar que sea menor a 5 años el inicio de la menopausia o mayor a 10 incluso. Pero en pacientes en donde el riesgo cardiovascular es moderado, de un 5 a un 10%, por ejemplo, la paciente presenta riesgo del 7% y ha iniciado la menopausia menos de 5 años, pues se podría considerar la terapia hormonal, pero por vía transdérmica, que sería beneficiosa, pero con menos efectos adversos. De igual manera, de 6 a 10 años se debe considerar la vía transdérmica y mayor a 10 años, pues ya está contraindicada la terapia hormonal. Recordemos, como les mencionaba, mientras más pronto se inicia el tratamiento es mucho más beneficioso y tiene menos efectos adversos. Entonces, cuando el tiempo ha pasado mucho y el riesgo cardiovascular es moderado, pues está contraindicada la terapia hormonal. Y otra cosa que pasa es que normalmente después de los 10 años que una persona ya haya tenido la menopausia, es poco probable que ya tenga síntomas. O sea, ya los síntomas suelen haber pasado, si es que los tuvo. Entonces no necesita muchas veces incluso la terapia hormonal. Y en los otros dos casos, es decir, en que tenga el riesgo cardiovascular, vamos a suponer que le hace GloboRIS, vamos a suponer que es una de las que se usa aquí en Ecuador, y sale, como dijo José, 7% de riesgo cardiovascular. Entonces la vía transdérmica produce menos efectos secundarios, pero también se puede utilizar la vía oral. O sea, ahí sería también de discutirlo con la paciente. Bueno, y cuando el riesgo es mucho más bajo y el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la menopausia es menor, pues va a ser mucho más beneficioso. Esto ocurre, por ejemplo, en menos de 5 años, entre 6 a 10 años y pues después de 10 años, que por lo general ya se evita la terapia hormonal, por lo que se mencionó. Una vez que se ha clasificado a nuestra paciente, por así decirlo, en estas casillas y elegir la mejor opción, pues se debe, en la anamnesis, preguntar sobre procesos quirúrgicos, principalmente la histerectomía previa. Y si la paciente tiene esta histerectomía, se debe dar una terapia simplemente con estrógenos. Y si no tiene la histerectomía, pues la terapia combinada que se mencionaba, estrógenos con progestágenos. También se menciona que puede ser una opción los estrógenos conjugados equinos, la basedoxifeno, también pueden ser opciones. Ahora, ¿qué pasa con la decisión sobre qué tiempo vamos a darle a la paciente la terapia hormonal? Por lo general, la decisión del tiempo se basa en los síntomas que la paciente presenta, si es que estos son moderados a graves o intensos, continúan, interfieren mucho con el flujo diario, por así decirlo, de vida, y también las preferencias que las pacientes tienen. Recuerden que tenemos que llevar muy a mano del tratamiento las preferencias de los pacientes. También se menciona que cada 6 a 12 meses el control que se realizaba, y también siempre cuantificar o medir el riesgo de cardiovascular, el riesgo de osteoporosis, incluso el riesgo de cáncer de mama. Bueno, eso en las pacientes en las que se da la terapia hormonal. Ahora, si es que la paciente no está interesada y presenta o también presenta contraindicaciones para empezar la terapia hormonal, se puede pensar en otros tipos de fármacos. Hay que identificar si la paciente tiene contraindicaciones para los inhibidores de la recaptadora de serotonina y de noradrenalina, y si es que esta paciente tiene contraindicaciones, se considera el uso de dosis bajas de paroxetina o otros inhibidores también. Hay que hacer el control, a ver si es que estos pacientes con estos medicamentos hay un control, y si se controlan los síntomas, se debe continuar la terapia hormonal.
siempre y cuando posteriormente realizando controles de cómo va la terapia. Si los síntomas no se controlan, se puede ajustar la dosis o considerarse ya medicamentos como la gabapentina, la pregabalina y la clonidina. En cambio, cuando la paciente no tiene contraindicaciones para los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, se consideran los fármacos gabapentina, pregabalina y la clonidina. Cámbiale, por favor. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Perdón, que estaba hablando y con el micrófono apagado. ¿Sí ven la tarea? ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, les decía que continúe grabando para que vean qué es lo que van a hacer con la tarea. Bueno, hay 2 archivos ahí en la tarea, revisan por favor si les abre. El archivo Word pues tiene las 2 preguntas pues que van a responder. Bueno, y en eso consiste la tarea, ¿no? Pero quería comentarles que, bueno, es un artículo del New England Journal of Medicine, de esos que se llaman Clinical Practice, que consiste un poco en presentar un caso clínico corto y luego muestra pues, un poco el contexto teórico que avalaría la decisión terapéutica a tomar, ¿no? Entonces, por eso la parte teórica pues, suele ser un poquito larga porque, bueno, un poco lo que ya vieron durante el seminario, bueno, pueden haber otros enfoques, pero es básicamente eso, en relación con la menopausia, por supuesto. Y al final, entonces, bueno, dice cuáles serían la conducta más adecuada. Entonces, fíjense, esta es una mujer de 53 años, saludable, no es obesa, está menopáusica y se presenta con una historia de 8 meses de síntomas menopáusicos, ¿no? Ha observado empeoramiento de sus los flashes son los bochornos, sudoraciones nocturnas y interrupción del sueño con fatiga que está afectando su trabajo. Entonces, esto es muy, muy, muy frecuente, ¿verdad? Lo que pasa es que no muchas veces la mujer lo asocia, sobre todo con la perimenopausia, ¿no? Porque cuando todavía tiene menstruación, es más difícil identificar que sea la menopausia. Y otras veces más bien se va al otro lado, ¿no? Exagera que cualquier síntoma que tenga es relacionado con la menopausia. Pero bueno, ya esta mujer, por ejemplo, está menopáusica concretamente, es decir, que ya al menos tiene más de 12 meses que no ve menstruación. Su mamá tuvo cáncer de mama a los 75 años. Los resultados de una reciente mamografía fueron negativos. La paciente ha escuchado sobre la terapia hormonal, que la terapia hormonal puede ser dañina, pero se pregunta si su funcionamiento, o sea, su capacidad funcional en el trabajo, ¿no? Entonces quisiera consejo y qué le aconsejaría usted a esta paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que la mujer tiene dudas, igual con muchas cosas hay mitos, que todo el mundo no tome eso, otros le dicen sí, toma eso, que yo me mejoré, el otro no se mejoró, y así, ¿no? Entonces, en esa duda, bueno, la paciente va al médico con la idea de aclarar esas dudas. Y por eso, bueno, nosotros siempre lo ideal es que estemos actualizados. Y pueden haber cambios, de hecho siempre hay revisiones de esto, pero porque bueno, van apareciendo nuevas drogas,
algunas con componentes que en términos generales se conocen como más naturales, para, bueno, un poco también eso disminuir el riesgo que se puede presentar con estas hormonas, pero también hay que saber que no siempre son dañinas. ¿Sí? Hay mujeres que realmente las necesitan, de las cuales realmente se benefician, que no tienen muchas veces ni siquiera contraindicaciones o contraindicaciones mínimas, que pueden ser manejadas, pero lo que sí que siempre hay que estarlas regulando, ¿verdad? Como lo dijo muy bien José, cada 6 meses, al menos cada año, ¿sí? Chequear para ver cómo van los síntomas, si ya se puede suspender el tratamiento, porque lo ideal es a la menor dosis posible, el menor tiempo posible. Okay. Entonces, bueno, luego empieza la parte teórica, su parte introductoria, aquí está como los puntos clave de la terapia hormonal, y más o menos lo que venimos comentando. Por ejemplo, cuando solo sean los síntomas geniturinarios, ¿qué es lo ideal? ¿Quién puede contestar? Juan Ramiro. Sí, doctora, que en síntomas genitourinarios decían el mifeno por vía oral. Ajá, ese puede ser uno, pero también puede ser el tratamiento local, ¿verdad? Con estrógenos locales que generalmente vienen también en presentaciones en cremas. ¿Okay? Porque normalmente el síntoma principal ahí es la resequedad, que además a veces produce tendencia a infecciones urinarias o disuria, etc. Bueno, otra cosa es eso, que no solamente el riesgo cardiovascular per se nos va a definir, sino también recordar los antecedentes, por ejemplo, de tromboembolismo o trombosis de cualquier otro tipo. También no es recomendable utilizar la terapia en caso de que sí puede haber un beneficio, pues preferir la vía transdérmica, pero sí es más riesgoso pues en esta paciente. Y bueno, recordar que también hay o sea, las otras opciones que son los antidepresivos, ¿verdad? O los gabapentinoides que también pueden, y la terapia cognitiva conductual que les mencioné, que también pueden ayudar en el manejo incluso de los síntomas generales de los hot flashes o los calorones que también se conocen, digamos más coloquialmente con ese término, o síntomas vasomotores. Okay. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, están un poco, vamos a decir, clasificados esos tratamientos no hormonales, y entonces nos habla del efecto en los síntomas menopáusicos y los efectos adversos. Entonces, por ejemplo, están los inhibidores de la recaptación de serotonina, todos los que ya mencionaron, incluyendo, por ejemplo, los que más se usan son la paroxetina, la fluoxetina, el escitalopram también se usa bastante. Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, entre los cuales está la venlafaxina, los gabapentinoides, que son muy buenos, sobre todo en las mujeres menopáusicas, que además que frecuentemente cursan con dolores articulares, que más bien muchas veces pueden estar asociadas a cuadros como fibromialgias, un poco por artrosis, pero que en sí tienden a ser dolores que, aunque se localicen de origen articular, son muchas veces asociados más bien a dolor neuropático. Entonces, esos pacientes responden muy bien a los gabapentinoides como la pregabalina. Y además, como ayudan, o sea, estos fármacos originalmente son anticonvulsivantes, pero en dosis bajitas, de 50 a 75 miligramos de pregabalina, son inductores del sueño, y entonces las pacientes que además cursan con trastornos del sueño las ayudan bastante. Bueno, y los que son no farmacológicos, dentro de estos están los fitoestrógenos, que son de esos que les he dicho que son como fármacos más naturales, el Black Colosh, que es como una hierba, la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, la hipnosis, la acupuntura, yoga y por supuesto el ejercicio. Todos ellos tienen algunos efectos, otros no muchos, y bueno, por supuesto menos riesgo porque bueno, son básicamente basados en control de la ansiedad y el estrés, ¿no? Exceptuando este Black Colosh, que hay que tener cuidado porque puede producir hepatitis. O sea, sobre todo como el problema a veces de las hierbas es eso, ¿verdad? Que la gente las usa indiscriminadamente en cuanto a la dosificación,
y entonces pueden haber efectos adversos también. Entonces a veces eso natural hay que tener cuidado también. Esa es la primera tablita. Y la otra es este algoritmo, que creo que es una de las preguntas que ustedes van a, o sea, una de las preguntas está basada en esta figura, que se parece bastante a la que presentó José al final, bueno, con algunas pequeñas diferencias tal vez, dividiendo entonces los síntomas en los genitourinarios solo o en los síntomas vasomotores. Entonces, y divide también a las mujeres que sí serían candidatas y o sea, para terapia hormonal, y las que más se beneficiarían de una terapia no hormonal. Entonces colocar, perdón, algunas combinaciones, cuáles serían más bien, o sea, si son solo estrógenos con progestágenos, en quienes debería considerarse más bien una terapia transdérmica, etc. Y bueno, al final también habla sobre, bueno, un poco cuándo suspender el tratamiento, el seguimiento, etc. Ok. Bueno, entonces aquí está todo para el que lo quiera leer completo, no es necesario, pero si a alguien le gusta esta parte, como esto es del manejo muy frecuentemente del ginecólogo, si alguien tiene ese gusto por esa especialidad, bueno, lo puede leer completo y ahí está bastante especificado, ¿no? El uso de cada uno de los medicamentos. Y al final, bueno, hay unas áreas que todavía en duda en cuanto a estas drogas, lo que dicen las guías, las recomendaciones y la conclusión en cuanto a esta paciente. Entonces, ustedes en su tarea, la segunda pregunta se basa, es una pregunta amplia, pero se refiere, bueno, ¿qué harían ustedes específicamente con esta paciente? ¿Qué le explicarían? ¿Cómo le indicarían el tratamiento? Obviamente, ¿qué tratamiento le pondrían? Ustedes lo pueden hacer si quieren como un esquema o como un texto continuo. Ahí hay libertad, pero sí, por supuesto, basándose en las recomendaciones que hemos visto durante la clase. Bueno, eso les quería entonces explicar un poco de la tarea. Voy a detener la grabación. No sé si quedó claro qué es lo que tienen que hacer. Igual la van a hacer en grupo. Me parece que está para mañana. No sé si tienen alguna duda adicional. No, doctora, sí está todo claro. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una última pregunta para verificar que sí, porque el punto central de eso es quién sí y quién no, ¿verdad? Entonces vamos a ver, Gabriela Reyes. Sí, doctora. Entonces, ¿a qué mujer menopáusica sí se le puede indicar terapia hormonal sustitutiva con combinación de estrógeno y progestágeno, y a quién solo estrógeno? Ya cuando es estrógeno y progestágeno es a quienes aún conservan su útero, y los estrógenos es cuando ya han tenido una histerectomía. Perfecto, ¿verdad? Y vamos a ver, Yandri Espinosa. Sí. ¿Cuál es el beneficio entonces del progestágeno en la mujer que sí conserva su útero? ¿O por qué sí se le deja el progestágeno? Bueno, principalmente nos habían comentado que era como disminuía la posibilidad de riesgo de que se origine un cáncer como tal. ¿Cuál cáncer? ¿Cuál tipo de cáncer? ¿No recuerdas? ¿Quién recuerda? De endometrio. De endometrio, exacto, ¿verdad? De endometrio. Porque a veces uno también se confunde, ¿cuál cáncer será? Tantos cáncer que hay. El de mama siempre es riesgo, ¿verdad? Con estrógenos, progestágenos. Claro, el estrógeno es el que más, pero la combinación también, por supuesto. Y por eso es que en una paciente que tenga cáncer de mama no se debe indicar esta terapia. Y si tiene antecedentes familiares, bueno, ver si hay otros factores de riesgo. En cambio, el de endometrio, por supuesto, la paciente que tenga útero tiene riesgo de cáncer de endometrio, la que no lo tiene, por supuesto que no, porque ya no tiene endometrio. Entonces, el progestágeno baja un poquito ese nivel de riesgo. No quiere decir que no lo tenga, pero disminuye un poquito. Bueno, entonces, bueno, espero que hagan bien su tarea y, bueno, de planificación ya nos queda una semanita más de seminario. Quería aprovechar porque no recuerdo si el grupo que le toca el seminario de la próxima semana, sí les publiqué en la página de inicio los archivos, porque como también van para la evaluación, acuérdense que hay control de lectura, entonces quiero verificar que sí les abren, pero no sé, chequen a ver si están accesibles en la página de inicio o no.
Si no, para... sí se abren los links. Sí, ok. Ok, entonces recuerden, solamente la parte de tratamiento, ¿verdad? Ahí está quizás todo el texto, porque bueno, algunos son del Up to Date, otros creo que son del Harrison, no recuerdo bien. Recuerden que está la parte de hipoglicemia que está cortito en el AMIR. Ese sí es toda, ¿verdad? Entonces la parte teórica y la parte de tratamiento, pero eso está muy cortico. Los demás que son complicaciones agudas que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a focalizarnos en la parte terapéutica solamente, que son la insuficiencia, la crisis suprarrenal, ¿verdad? O crisis addisoniana, que es el coma hiperosmolar, la cetoacidosis diabética y el coma mixedematoso. Me parece que son esos 4. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.